De nuevo con ustedes, con mucho gusto me presento. Vamos esta tarde a comentar el problema de la ética que llaman laica o de la ética que otros llaman secular. Ya hemos comentado en anteriores ocasiones el problema enorme que tiene la fe cristiana hoy, influida, en cierto modo dañada, deteriorada, por lo que llamamos el relativismo ético, es decir, esa postura en la que se niega por completo que haya verdades absolutas. No es que se niegue la verdad, pero se dice que la verdad siempre es relativa a la historia, a una ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Habíamos visto también cómo el gran problema de este relativismo es que se pone a la persona como fundamento de la naturaleza y a la naturaleza se la degrada a la sirvienta, diríamos así de esta manera, de precisamente la razón. Y olvida lo que dice un gran pensador que me parece que ha hecho la mejor crítica de este famoso relativismo, el fenomenólogo don Antonio Millán Puelles, gran amigo al que recuerdo siempre con mucho cariño, ya fallecido, que dice que la libre afirmación de nuestro ser presupone la realidad de un ser que es nuestro, independientemente de que lo aceptemos o lo rechacemos en la forma de comportarnos. Ahora lo explico un poco. La realidad de nuestra naturaleza implica su prioridad respecto de todo cuanto en nosotros depende de nuestra subjetividad operativa o operacional. Una antropología realista, es decir, una filosofía del hombre realista, es ante todo la que en el yo humano reconoce una fundamental naturaleza. Sí, yo soy yo soy el que hago, yo soy el que pienso, yo soy el que respiro, pero yo no soy dueño de mi respiración, yo no soy dueño de la circulación de mi sangre, yo no soy dueño de hacer que mi naturaleza, en vez de medir 1,70, mida 1,85, 1,90, yo no soy dueño de que no pueda pesar pues más de 80 o 90 kilos, no podría llegar a pesar 400 kilos como si fuera una vaca o un buey. Es evidente que la naturaleza nos da un margen de actividad, pero el yo, con todo y ser importantísimo, el yo subjetivo, lo que llamamos habitualmente la persona, radica en una naturaleza. Esa persona puede hacer todo lo que está dentro de la naturaleza. Y si va contra la naturaleza, destruye la naturaleza. Por tanto, no es la persona la que manda en la naturaleza, hasta cierto punto. Es la persona la que tiene que aceptar la naturaleza. Y dentro de la naturaleza, todo lo que está de acuerdo con la naturaleza será bueno, y todo lo que está en desacuerdo con la naturaleza será antinatural y será malo. Hay algunos que piensan que el yo domina tan completamente a la naturaleza que ésta tiene que subordinarse radicalmente al yo, a la persona. La verdad es que en la persona jamás podemos encontrarla si no se da una naturaleza corpórea y espiritual. Una persona sin naturaleza no sería persona, sería otra cosa. Un individuo sin un ese, sin una esencia, sin una naturaleza, no sería nada. De ahí la enorme importancia que tiene en que en este terreno de la moral se respete siempre por la persona al actuar un comportamiento que no dañe la naturaleza, sino que esté de acuerdo con la naturaleza, que haga ser más naturaleza. De ahí que la llamada ética laica, vamos a hablar un poquito de ella, porque intenta precisamente prescindir de la naturaleza, de manera que sea el yo, lo que define el yo, lo que el yo sujeto quiere, sea realmente lo bueno y lo malo, sin que la naturaleza intervenga para nada o muy poco. El relativismo moral se traduce para los enemigos y negadores de una moral enraizada en principios y valores religiosos en lo que llama uno ahora ética laica o ética civil. Autores como, por ejemplo, uno que escribe en El Informador, Sabater, español, un Otaola, un José Antonio Marina, muy conocidos, muy leídos, sostienen que solo una ética divorciada por completo de cualquier religión puede hoy tener validez universal. Solo una ética civil, una ética secular o laica, como dicen ellos, puede y deben formar las leyes de cada país. La religión para ellos es cuestión de sentimientos íntimos, no es cuestión razonable ni racional, es cuestión sentimental, y piensan que solo la ética laica es universal y puede en consecuencia fundar la convivencia civil. En realidad, la ética laica ni es tan laica ni es ética como se pretende. Su incoherencia no tarda en ponerse de manifiesto en cuando la analizamos un poquito con detalle. Vamos a ver algunas cosas, por ejemplo. Veámoslo.
El pluralismo democrático prohíbe reconocer que la moral católica, judía o musulmana, etcétera, inspire las leyes civiles. ¿Para qué? Para respetar a los no católicos, a los no judíos y a los no religiosos, eso según ellos, ¿no? Es decir, solo hace falta una ética civil que no moleste a los que son religiosos. En segundo lugar, las normas civiles se deberían basar, según estos señores, únicamente en una ética civil, terreno, según ellos, común a todos y a todas, única capaz de fundamentar lo que ellos llaman una moral universal, o lo que nosotros llamamos una moral universal. La incoherencia radica en que optar por una ética laica, supongamos de momento que existe, que yo no digo que no pueda existir, pero lo que llaman ellos ética laica no la entiendo, no la quiero, supongamos de momento que existe, es tomar postura por una parte, opinión muy respetable, como es la contraria, pero que rompe el principio de neutralidad a la hora de fundamentar las leyes. Luzcatólica.com. Cada uno cree que su ética es la buena, la universal, y por eso la defiende. Pero eso también lo hago yo, y lo hace el judío, y lo hace el maometano, y lo hace el hindú, y lo hace el chino, etcétera, etcétera, etcétera. Los partidarios de una ética laica creen que su moral, por el hecho de no ser religiosa, debe ser valiosa para todos. Ello llevaría a admitir que los hombres solo discrepamos, nos diferenciamos o nos peleamos por motivos religiosos, lo cual es olvidar la historia de la filosofía, la historia de la cultura y la historia de la política. Autores como Otaola piensan que los sentimientos y creencias religiosas hacen en última instancia apelación puramente subjetiva. Es decir, para no engañarnos, según estos señores, lo único que es la religión es subjetiva, hay que respetarla porque, bueno, pues cada sujeto es sujeto, pero no tendría que ver con la razón, ni con la inteligencia, ni siquiera con la voluntad, lo cual es una verdadera barbaridad. Entonces, hay que recordar que, como ellos dicen ellos, la religión es buena para andar por casa, pero no para andar por la calle. Es buena para la sacristía, es buena para el templo, pero no es buena para la calle, no es buena para los actos civiles. Debe reservarse, según ellos, al ámbito personal y familiar. Como es cuestión de gustos y de sentimientos, ¿cómo los creyentes pretenden imponer a los demás sus gustos personales? La respuesta es muy clara. La filosofía de la religión de Otaola, como la de Sabater o la de Marina, por citar algunos autores actuales, no es la cristiana. No toda la moral católica viene de la revelación, sino que compartimos con otros muchos principios exclusivamente racionales. No necesitamos un mundo aparte para cumplir nuestros deberes religiosos y morales, de ninguna manera. Lo que no aceptamos es que se nos diga que la ética católica, por ejemplo, es legítima como opción personal, pero no como norma civil, ya que es una norma excluyente, dogmática, revelada y heterónoma, y por lo tanto incapaz de ser asumida y entendida por todos. En cambio, la ética civil nos obliga a todos, ya que es autónoma, abierta y sometida a permanente discusión, o sea, dialogante y dialogada. Para terminar, no menos dogmáticamente, como dicen estos señores, que lo único universal es el valor de referencia general de lo laico. ¡Ah, caray! ¿Por qué? ¿En base a qué? Lo laico es lo universal, cuando realmente la mayoría de los hombres somos religiosos también. No va el asunto indiscutiblemente por ahí. ¿Y por qué no lo religioso? Porque la religión está extendida por todo el mundo. La religiosidad es muchísimo mayor en número que, por ejemplo, la de los ateos. Puesto que cuando vemos las estadísticas mundiales, nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de la gente es, de los 7.000 millones de hombres que hay en el mundo, sabemos que solamente no pasan de 400 millones los ateos o los agnósticos. Realmente son muchos más los otros. Es decir, por lo tanto, el asunto no va por ahí. Recordemos que la moral católica proclama que no es pretensión exclusiva, que no deje lugar a otras ofertas, ¿no? Los católicos defendemos nuestra moral y respetamos la moral de los demás, o la religión de los demás, pero lo que no permitimos es que, basados en una pretensión fuera de la neutralidad de los otros, nos digan, tú no porque eres católico, tú no porque eres musulmán, tú no porque eres, yo diría, y tú no porque eres laico, y tú no porque eres ateo, y tú no porque eres irreligioso, y tú no porque, con la misma razón, mejor dicho, con la misma sin razón. Por lo tanto, ¿por qué no los religiosos? Recordemos, lo vuelvo a recordar, que la moral católica es abierta, no apantalla a nadie, simplemente se expone y se acabó. Además, otra cosa muy importante es que hay otros muchos sistemas que no son católicos y que sí son filosóficos y morales, con los cuales estamos de acuerdo, los católicos. Por ejemplo, recordemos que una buena parte de la ética cristiana es platónica, es aristotélica, es incluso estoica. Es decir, no nos reducimos
la completaremos, pero muchas de las cosas buenas que tiene la ética griega, Platón y Aristóteles, pensemos en las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. No las hemos inventado los católicos, están realmente en Platón y en Aristóteles. Recordemos los estoicos, el valor de la naturaleza, ser felices, adaptarse a la naturaleza. Eso estamos de acuerdo con los estoicos, aunque entendamos la naturaleza de manera un poquito diferente. Recordemos cómo los padres de la Iglesia, Santo Tomás, pues admiten montones de ideas de otras cosas que son buenas, que se adaptan perfectamente a lo nuestro. Pero vamos al fondo del problema. Decir que la ética laica no deriva de la fe deja el problema insoluble. Pero ¿existe la ética laica? Yo digo que no. Yo creo que no. Lo que existen son muchas éticas, incluso incompatibles entre sí. Tan laica es la moral aristotélica como la platónica, porque eran laicos, no eran religiosos, o tenían una religión muy diferente, como la estoica. Tan laica es la moral kantiana como la ética de la situación existencialista. Si queremos ser razonables, hay que pedir a sus sostenedores un juego limpio, que se definan, son epicúreos, son kantianos, son aristotélicos, son humeanos, ¿qué son? Que lo digan, porque no lo dicen. Son de Hume, hedonistas, positivistas. La llamada ética laica está muy lejos de aclararse. Se utiliza para dar a carpetazo a la discusión. Que el aborto es un crimen abominable, que la fecundidad in vitro es inmoral, que la clonación es un atentado a la dignidad de la persona. Eso es lo que dice la Iglesia. Pero nuestro Estado es laico, aconfesional, y no hay más que hablar. Eso es un truco logístico, falsísimo. Eso que dice la Iglesia, no pasa nada. ¿Por qué no lo va a decir la Iglesia? Tiene el mismo derecho a opinar que cualquier otro, me refiero a cualquier persona que es o que tiene una religión, no que está en la Iglesia. Porque no se trata, ¿a poco un Estado laico es laico porque aborta? ¿O porque es partidario de la droga? ¿O porque es partidario? No, por supuesto que no. Realmente hay muchos ateos que están en contra del aborto. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que es una barbaridad. No necesitan ser religiosos ni tener ninguna religión, simplemente porque es un derecho humano. El primer derecho a la vida es la vida, y el primer derecho que tenemos es ese, por tanto. Por tanto, es lo que dice la Iglesia, pero nuestro Estado es laico y aconfesional y no hay más que hablar. El truco, engaño o falacia está claro. Nada obliga a que un Estado aconfesional legalice el aborto, como nadie es laico por justificar el aborto. Hay cristianos feministas que lo justifican, por ejemplo, y todos conocemos cientos de laicos que lo condenan, no por motivos religiosos, sino sencillamente porque su conciencia les dice que es un crimen. Así de sencillo. Crítica conclusiva de todo esto. Todo relativismo supone, como sabemos, una contradicción intrínseca, puesto que sostengo que todo es relativo, que ningún juicio goza de la propiedad de ser verdadero en sentido absoluto, y que toda verdad es relativa. Estoy proponiendo como absoluto precisamente lo que estoy negando, que existe algo que no sea relativo. Por lo demás, no es difícil probar que hay verdades absolutas, hay verdades metafísicas que son absolutas, el todo, el ser no es la nada, hay verdades que podríamos llamar pues también físicas, el todo es mayor que la parte, o matemáticas o aritméticas, el triángulo tiene 3 ángulos, tú eres una persona. Son cosas que realmente son verdades absolutas, que 2 y 2 son 4, o que estoy en Guadalajara en estos momentos, son verdades absolutas en ese sentido. Por lo tanto, podríamos concluir con 3 cosas. Primera, ya lo habíamos comentado, pero lo vuelvo a recordar porque es muy importante. No hay ordenamiento jurídico alguno, sistema legal ninguno, de ningún país del mundo que no responda a un modelo moral determinado. También la inmoralidad encierra un determinado modelo moral. Es la moral de la inmoralidad, del que no tiene principios morales, o mejor dicho, lo que hace es vivir sin principios morales, pero esa es su moral, vivir inmoralmente, pero actúa. Si roba, roba, si miente, miente, está haciendo cosas, si mata a una persona, ha matado a una persona, aunque sea ateo, por supuesto. La afirmación «nadie debe imponer a otros sus propias convicciones» oculta una realidad elemental. El derecho impone siempre exigencias contrarias
a sus convicciones. ¿Estás de acuerdo con los impuestos? ¿Con que suban los impuestos? No, los van a subir. ¿Estás de acuerdo con que suba cada semana la gasolina? No, te la están subiendo. ¡Protesta! ¿Por qué no protestas? El derecho te está imponiendo y si no, no te dan la gasolina. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Si vas al Estado de Israel, el sábado no se trabaja porque el sábado es el día santo. Para nosotros es el domingo. Nosotros no somos tan intolerantes y cada quien hace lo que le da la gana. Hemos convertido el domingo no el del día de la santificación, sino en el día del club, o en el día del deporte, o en el día de lo que te pegue la gana. Así están las cosas ahora. Por tanto, las tarifas fiscales a los pacifistas les revienta los gastos de defensa. A los judíos el descanso dominical. Y a los católicos no nos revienta, pero el descanso sabático. Tercero, todos los ciudadanos de una sociedad pluralista, aunque dicen que son increyentes, no te lo creas. Te dicen que no son creyentes. Claro que son creyentes. Están creyendo en lo que te están diciendo. Todos los ciudadanos de una sociedad pluralista son creyentes, puesto que la increencia es también una creencia. Todo creyente es quien afirma, tan creyente es el que afirma la creación del mundo, como el estúpido perdón de Hawkins, que dice que todo salió por una burbuja cuántica. Él también fue burbuja cuántica. ¡Qué estupidez! ¿Cómo un científico puede decir esa burrada? Pues cree que no se necesita a Dios, porque todo nació espontáneamente por una burbuja cuántica. Cuando le preguntas qué es la burbuja y qué es cuántica, ni sabe lo que es la burbuja ni sabe lo que es cuántica. Es la realidad, aunque sea un gran físico, según dicen por ahí. Quien cree en la fuerza del espíritu es tan creyente como el que cree en los horóscopos. Hay bola de bueyes por ahí que crean en los horóscopos y se dejen sacar el dinero por la señora que le echa las cartas o que le lee lo que tú quieres, la mano. En definitiva, todos los ciudadanos son creyentes. Tan creyente es el que afirma la creación del mundo por Dios como yo, como el que cree en la eternidad de la materia. Quien cree en la fuerza del espíritu como en los horóscopos. Lo que no se vale es decir, tú guárdate tus creencias porque están contaminadas por tu religión. Yo le contesto, tú guárdate las tuyas porque están contaminadas por tu ateísmo, tu laicismo, tu secularidad laica y lo que quieras. En fin, no estaba tan equivocado Chesterton cuando decía, no hay más que dos tipos de hombres, los que tienen dogmas y lo saben, y los que tienen dogmas y no lo saben. En definitiva, lo inquietante no es la ciencia o la técnica en sí, sino la moral que tengan las personas que la utilizan. Ese es el problema en la vida, ¿no? O se tiene moral, o se tiene la moral, o se tiene la moral de la inmoralidad. No hay otra, ¿no? Y hemos oído muchas veces esas críticas que yo no dejo de repetir. Si todo es relativo, ser caníbal, es cuestión de gusto, simplemente es un problema gastronómico, ¿no? Me parece que todo esto viene, no lo han inventado Otaola, ni lo ha inventado, esto lo repetía ya, es simplemente llevar a la práctica lo que decía Nietzsche a finales del siglo XIX. Creo que pocas veces se han dicho barbaridades tan fuertes como las de este hombre, por ejemplo. Decía, no hay fenómenos morales, es una frase textual de Nietzsche, no hay fenómenos morales, simplemente lo que hay es una calificación moral de dichos fenómenos. Por tanto, no hay moral. Lo que llamamos moral es el nombre que nosotros ponemos a las cosas. Esto es una enorme barbaridad. Vamos a ver a continuación algunos problemas del relativismo ético aplicado un poco a la vida corriente. Por ejemplo, a las leyes. ¿Qué pasa cuando las leyes no tienen un fundamento moral? Entonces tienen un fundamento dictatorial. Un fundamento que se apoya en la voluntad del gobernante, en la mayoría de votos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una mayoría parlamentaria, me pregunto yo y le pregunto a ustedes, cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de la eliminación de la vida humana aún no nacida, inclusive con ciertas condiciones, es lo que llamamos aborto, ¿acaso no adopta una decisión tiránica, dictatorial, totalitaria, injusta respecto al ser humano más débil e indefenso? La conciencia universal reacciona, es curioso,
ha reaccionado justamente el mundo, recordemos después de la Segunda Guerra Mundial, los famosos crímenes nazis, cómo fueron juzgados, claro, por los vencedores, pero eran crímenes y se juzgaron, porque la humanidad estaba asombrada, asustada ante aquellos crímenes. Ahora bien, ha sido una triste experiencia del siglo pasado. Los crímenes nazis y no nazis, los crímenes marxistas, los crímenes de la cristiada, los crímenes de la Revolución Española, todo eso ahí está. Ahora bien, si esos crímenes hubieran sido votados, por ejemplo, hubieran dicho no ha sido crimen, ¿hubieran dejado de ser crímenes? Evidentemente que no. Aunque los parlamentarios que tenían que votar hubieran dicho no es crimen, sí es crimen, porque el crimen no depende de la ley positiva, sino de la armonía de la ley positiva con la legítima que es la legal, la ley natural. Por tanto, está claro, ¿acaso estos crímenes dejarían de serlo si en vez de haber sido cometido por tiranos sin escrúpulos, un Mao, un Hitler, un Mao Zedong, en fin, todo este tipo de cosas, hubieran dejado, si hubieran sido legitimados por el consenso popular? O sea, si todos hubieran dicho, hombre, pues está bien, que ese Mao Zedong se haya llevado 50 o 60 millones, no pasa nada, que Hitler se haya llevado también una buena cantidad, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿No son personas? ¿No tienen derecho a la vida? No nos hagamos tontos. Hay que tener carácter. La ley civil debe asegurar a todos los miembros de la sociedad el respeto de algunos derechos fundamentales, estamos de acuerdo, que pertenecen originariamente a la persona y que toda ley positiva debe reconocer y garantizar. Los famosos 30 derechos humanos, declarados en 1948 por la ONU, que es una declaración. Desgraciadamente no es una declaración, no es una obligación, pero si quieres pertenecer a la ONU, tienes que aceptar esta declaración y tienes que convertirla en reglamento de tu vida, en reglamento de tu país, en leyes de tu país, cosa que no se hace. Pues entre todos ellos, el primero y fundamental es el derecho inviolable de cada ser humano inocente a la vida. Si la autoridad pública puede a veces renunciar a reprimir aquello que provocaría de estar prohibido un daño más grave, sin embargo nunca puede aceptar legitimar como derechos de los individuos, aunque estas fueran la mayoría de los miembros de la sociedad, la ofensa infligida a otras personas. Aunque todo el mundo apruebe la violación, una violación es un delito, es una violación. Aunque todo el mundo aprobara y aplaudiera golpear a los padres o a los abuelos, es una barbaridad. Por tanto, no es el número el que define la moralidad de las cosas, no es una votación, eso es una estupidez. Claro, hay que actuar de alguna manera, bueno, muy bien, está muy bien que se vote, pero hay que tener en cuenta siempre que un legislador tiene que tener en cuenta al supremo legislador. La persona tiene que tener en cuenta la naturaleza de la persona y los derechos de la persona, porque después de todo los derechos de la persona se basan en la dignidad de la naturaleza humana, eso está claro. Por tanto, es importante no perder que con pretexto de la libertad, es verdad que la sociedad tiene el derecho y el deber de protegerse de los abusos que se pueden dar en nombre de la conciencia y bajo el pretexto de la libertad, de acuerdo, pero de esto se sigue que cuando una ley civil legitima el aborto y la eutanasia, deja de ser por ello mismo una verdadera ley civil moralmente vinculante. Ya lo dice Santo Tomás, lo decía ya Aristóteles, una ley que va contra la naturaleza, una ley que no está en favor de la persona, no es ley, punto. Es una violación, eso no tiene nada que ver con la ley. ¿Qué pasa con las leyes injustas? En el caso, pues, que se da de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto, la que quiere legalizar la droga, ahora, o la eutanasia, o la fecundación in vitro, o la clonación, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. Un problema concreto de conciencia puede darse, y lo estoy sacando de un documento de la Santa Sede, puede darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para introducir leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras naciones, por ejemplo en Europa, ya se han recogido firmas, recientemente y está abierto hasta diciembre, para 1,5 millones, más de 1,5 millones de más de 7 países de la Unión Europea, donde se defiende, no se habla del aborto, para evitar el problema, porque entonces, no, simplemente la dignidad del feto.
el feto es una persona que hay que respetar. Todos están firmando eso. No se habla del aborto. Ellos también hablan de interrupción del embarazo, no quieren utilizar la palabra aborto, porque tiene, pues, lógicamente, unas sonoridades muy nefastas, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, en estos casos, incluso hay un documento del Vaticano II, de Roma, no del Vaticano, de Roma. Hay un documento de la Santa Sede donde efectivamente se dice que en estos casos, cuando hay una votación para restringir una votación que ya es actual o que se pretende, entonces se puede votar, evidentemente, como va a salir una de las dos, se puede votar la menos dañosa. Es más, eso es lo que tiene que hacer un católico que está en una diputación o que está en un congreso, tiene que luchar siempre en favor de la persona humana. En el caso expuesto, como no es posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria de todos o ante todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se está prestando colaboración ilícita a una ley injusta. Antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. Otro punto, la objeción de conciencia, la posibilidad de rechazar, esto lo dice el Papa Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, la posibilidad de 1995, la posibilidad de rechazar la participación en la fase consultiva, preparatoria y ejecutiva de semejantes actos contra la vida debería asegurarse a los médicos, a los agentes sanitarios y a los responsables de las instituciones hospitalarias, de las clínicas y casas de salud. Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no solo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional. Recordemos que lo contrario a esto es lo que quiere hacer Obama en Estados Unidos, prohibiendo que hospitales católicos, médicos católicos, haya objeción de conciencia. Ahí se hace lo que Obama dice. Pues no, señor. Lo diga Obama o lo diga su madre, no se hace caso ni a Obama ni a su madre. Eso tiene que estar completamente claro. Y hay que comprometerse para que estas tonterías no pasen. Vamos con un caso que es horrible, porque aquí se puede ver claramente lo absurdo que es un país donde lo legal no cuenta, o mejor dicho, no cuenta con lo legítimo, sino que lo legal es lo legítimo porque lo dice la ley. O sea, ya no es el objeto del derecho la justicia, sino que el objeto del derecho es la ley. Lo que yo digo, A es A. Eso es en definitiva el positivismo jurídico. Jus es jus. Jus es quod jusum es. Jus es lo que está mandado. Pues una barbaridad. Fíjense el hecho que llamó la atención hasta en Roma, hasta el punto de que lo sacó el Observatorio Romano. Órgano oficioso, como sabemos, de la Santa Sede. Ya un poquito viejo. El 4 de enero, estamos en 1900 no sé cuántos, pero el problema es el siguiente. Muy sencillamente, en 1987, Jesse de Wayne Jacobs se ha confesado culpable del secuestro y asesinato de una mujer y ha sido condenado a muerte por ello. Sin embargo, en otro juicio posterior se demostró que la verdadera autora del asesinato había sido su hermana. Jesse se inculpó para protegerla. La acusada fue condenada entonces a 10 años de cárcel. Fíjense, pese a esclarecerse la verdad de quién era el asesino y quién era la asesina, la sorpresa vino luego, cuando el estado de Texas se negó a cambiar la sentencia de muerte contra Jesse, argumentando que el primer juicio había sido formalmente correcto. No hubo fallas. ¿Cómo que no? La falla fundamental era que no era la realidad. Era todo legal, todo muy bonito, pero la realidad no era lo que decía la ley. La sentencia fue recurrida. 6 magistrados contra 3 votaron a favor de la sentencia. Pocas horas después, una inyección letal terminaba con la vida de Jesse. Es decir, una sentencia equivocada, falsa, legalmente correcta, es más que la realidad.
Esto es lo que sucede cuando la legalidad se olvida de la legitimidad. Legal es lo que está de acuerdo con una ley. Legítimo es lo que está de acuerdo con la ley natural. Las leyes legales deben ser legítimas, porque deben ser justas y porque deben estar de acuerdo con la ley natural, cosa que muchas veces no se tiene. El editorial del Observatorio Romano comparaba la decisión del Tribunal Supremo norteamericano con la de Poncio Pilato, que también se lavó las manos y no quiso impedir la condena injusta de Jesucristo. El hecho pone de manifiesto lo injusto que puede resultar a veces la mera aplicación de unos mecanismos jurídicos desconectados de los principios morales, hasta el punto de consentir la ejecución de una persona por un crimen que se sabe que no ha cometido. Por eso es importante que tengamos en cuenta que no basta el consenso social para que el derecho sea correcto. Evidentemente, claro, hay que votar las cosas. Evidentemente, hay que coincidir y darse cuenta de que sí se necesita la ley, que el Estado tiene que dar leyes, que no basta con las leyes naturales simplemente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas más que hay que gobernarlas o dirigirlas, orientarlas o encauzarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque las experiencias no siempre son idénticas, aunque ofrecen más fácil denominador común que los planteamientos teóricos. Pero por mucho que fueran las discrepancias, dos puntos de confluencia invitan a una reflexión sobre la situación de algunos países ahora europeos. Por ejemplo, hay que recordar, lo he dicho ya, que no hay, que yo sepa, no hay ordenamiento jurídico alguno que no responda a un modelo moral determinado. Desde una perspectiva teórica, al margen incluso de las lógicas exigencias que hay ahora de un pluralismo político, también la inmoralidad encierra un determinado modelo moral. Por elemental que esto resulte, no viene mal recordarlo, porque abundan en muchos países lo que parecen empeñados en defender y llevar a cabo un círculo cuadrado. El derecho es inmoral. No, no puede haber derecho sin moral. Mejor dicho, puede haberlo, pero no es que no es derecho. Llamarlo derecho es impropio, completamente impropio. Por lo tanto, como hemos comentado, el pluralismo moral desaparece porque se disimula que son opciones morales contrapuestas las que están en juego. Para ello se reviste con ropaje de religiosidad la opción moral discreta. Tú no porque eres religioso, tú no porque eres religioso. Ah, oye, no. Muchas cosas de las que yo digo no son religiosas, son de naturaleza. Entonces, el respeto al pluralismo democrático llevará a cuidar que la concepción moral recogida por el ordenamiento jurídico sea la que sintonice con la mayoría de la población y a reducir al máximo, cuando sea posible, fórmulas excepcionales como la objeción de conciencia. Pero hay que evitar el impacto sobre las minorías. Lo que por el contrario supone un atentado al pluralismo es afirmar que dado que la mayoría no puede imponer sus condiciones morales, descalificamos por su contaminación religiosa a las minorías, y las minorías podrán imponer lo contrario porque no son religiosas, porque son moralmente neutras. Eso es una tontería impresionante. ¿Quién no ve la estupidez de esto, no? O sea, una minoría, simplemente porque achaca de carácter religioso a una mayoría, se impone contra la mayoría. Lo que ha pasado en México. En México llevamos 100 años, o no tantos, pero hemos vivido, como sabemos, donde un cura no tenía personalidad jurídica, donde un sacerdote no podía entrar en México vestido de sacerdote, no podía andar el sacerdote por la calle, donde los sacerdotes no eran personas. Unas cosas tan absurdas, que realmente uno dice, ¿a dónde puede llevar precisamente el no razonar las cosas legítimamente? Es ese realmente el problema, ¿no? Recordemos, todo ordenamiento jurídico moral siempre tiene, quiera o no, un modelo moral. Más o menos coherente, eso será otro asunto. Porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con ciertos problemas morales de los judíos, ni tampoco de los musulmanes, ni tampoco de los chinos. Bueno, estoy de acuerdo con otros, ¿no? Pero lo que está claro es que no podemos como tolerar que con pretextos falsos, ajenos, irracionales, de repente nos ataquen porque un señor pues dice que a él le molesta el crucifijo.
Bueno, a mí me molestan muchas cosas. ¿Y qué pasa al crucifijo? Pues te molesta, no lo lleves. Pero a mí no me molesta, no me quites el crucifijo porque a mí no me molesta. A mí me molesta que lleves colgado eso de la nariz o de la oreja, ¿eh? Me puede molestar. O que te pintes los ojos de azul o de negro. Bueno, pues allá tú. Pero eso no tiene nada, mientras no destroce nada, no pasa nada. Pero así, ¿por qué eres religioso? Entonces, fuera toda religiosidad, cuando realmente además hay que recordar que no hay institución en el mundo que haya hecho, esto les calienta mucho a los ateos, agnósticos, masones y compañía. No hay ninguna institución en el mundo que haya hecho tanto bien como la Iglesia Católica. Y hoy sigue siendo la mayor organizadora del bienestar social, la Iglesia. Lo que ha hecho Cáritas en España ante la pobreza, lo que ha hecho Cáritas en México ante el problema este que tenemos ahora de las devastaciones, ha puesto el dinero que hay en Cáritas para ayudar a todo este tipo de cosas. La Iglesia siempre, ¿quién se ha cuidado de los pobres y de los ida? La Iglesia. Entonces, tan creyente, lo vuelvo a recordar, es quien reconoce un Dios creador como quien considera indiscutible la eternidad de la materia. Tan creyente es quien acepta un magisterio confesional capaz de establecer pautas de conducta lícita o ilícita, como quien suscribe los dictados de un partido, que interpreta de un día a otro cuando han surgido exigencias sociales que hacen inaplazable una reforma legal. Aún más crédulos son los que se autoconvencen de que sus pautas de conducta son ajenas a cualquier magisterio o disciplina. Hay algunos que dicen, no, yo soy autónomo. No, ¿cómo que eres autónomo? Estás respirando el aire que tenemos aquí, estás bebiendo el agua de aquí, por favor. ¿Cómo que eres autónomo? Y qué tonto eres. No eres autónomo en este sentido de la palabra, ¿no? Es decir, como si vivieran en una isla desierta. Como ellos sí, los pobrecitos, no, a ellos no les afecta nada. Puro derecho, como Kelsen, ¿no? Que le decía la teoría pura del derecho, un derecho que no esté tocado por nada, ni religioso, ni socialista, ni nada, ni psicológico, pues el derecho es para el pueblo, tiene que estar contaminado con la realidad, contamina la realidad, por favor. Un derecho que no esté contaminado ni por la sociología, ni por la teología, ni por la filosofía, ni por la psicología, ni por la sociología, por favor. Es un derecho que no es el derecho. Lo siento por Kelsen, porque se equivocó y gordo. No creo que haya muchos kelsenianos ahora. El laicismo, que intenta obligar a un grupo de ciudadanos, incluso como ha sucedido en México, absolutamente mayoritarios, porque si eres democrático, si el 90% de los mexicanos son católicos, deberías, pues, por lo menos, no atacar, sino defender, por lo menos no atacar a la religión católica. Ah, no, un grupito de masones que no llega ni al 1%, resulta que dominan al resto de los ciudadanos. ¿Por qué? ¿En base a qué? Ah, porque tú eres católico y tú eres masón. ¿Y a mí qué? ¿Quieres ser masón? Vaya tú. Si te quieres condenar, puedes hacerte masón. No hay ningún problema. Pero yo no me quiero condenar. Entonces, esto es muy importante. ¿Es que va a haber guerras de religión? No, no tiene por qué haber guerras de religión. No tiene por qué haber guerras de religión. Entonces, es muy importante que esto no lo olvidemos. No podemos ser inconscientes y llegar a conclusiones básicas que ni siquiera están justificadas razonablemente. Por lo tanto, en este terreno hay que pensar, hay que razonar y hay que poner las cosas en su sitio, los principios en su sitio, el derecho en su sitio y las personas en su sitio. El laicismo, que intenta obligar a un grupo de ciudadanos, mayoritario incluso, a confinar sus convicciones en el reducido ámbito de las ceremonias familiares, primeras comuniones, bautismos, bodas, muertes, evitando que puedan contaminar la vida pública, es el último modelo de esas guerras de religión cuya eliminación ha condicionado históricamente todo real consenso democrático. Pero si es lamentable que se pretendan imponer hoy entre nosotros modelos superados de la Europa decimonónica, más absurdo sería autoimponérselos, llevados de un patológico complejo de inferioridad o culpabilidad. El reconocimiento de este doble postulado, no hay derecho sin moral, ni consenso compatible con la discriminación, lleva hoy a lo mejor de Europa a ensayar nuevas fórmulas que den cuenta del pluralismo social. Proliferan, por ejemplo, los comités de ética, de bioética,
que al margen de mayorías parlamentarias reflejan la pluralidad de opciones morales con presencia social. No pocos de ellos han sido creados por los mismos gobiernos, llevados en su afán por hacer real la democracia. Aquí aún hay quien se empeña en apelar a convicciones morales y piensa que es un ataque a la tolerancia y en consecuencia los creyentes somos merecedores de cuarentena o de que nos metan en una especie de zoológico de bichos raros porque seguimos creyendo todavía en la decencia, seguimos creyendo todavía en la moral, seguimos creyendo todavía en la dignidad de la persona, en el valor natural y sobrenatural que tiene la persona. Pues lo siento mucho, pero no hay nada en la historia mejor que esto. Por lo tanto, es bueno que estos bocones, que es lo que son estos masones, y estos laicistas y estos comunistas, que todavía ser comunistas a esas alturas es una cosa bastante absurda, bastante tonta, pero en fin, hay quien todavía piensa que el socialismo es la solución a los problemas del mundo, siguen hablando todavía de derechas y de izquierdas y han olvidado la frase que he repetido tantísimas veces de Ortega y Gasset: ser de derechas como ser de izquierdas es una de las infinitas maneras que tenemos los hombres de comportarnos como estúpidos. Es sencillamente una manifestación del hombre que no razona, del hombre que, creyente o increyente, no tiene una razonabilidad de sus creencias.